Hi, welcome back to the Wheel of Life series, online retreat. And today we're going to do, for session 6, we're going to do a meditation. Hola, bienvenidos de regreso a la serie del retiro en línea de la Rueda de la Vida. Y hoy vamos a hacer para la sesión 6, vamos a And hacer una during this meditación. online retreat, we're discussing 4 kinds of meditation you can do to warm up for your real meditation. Y durante este retiro en línea vamos a discutir 3 tipos. De hecho, 4 tipos de meditación que puedes hacer como calentamiento real para tu meditación. And of course, we did the 7 preparation steps already. Y claro, nosotros ya hicimos los 7 pasos de preparación. Now today we're going to do what's called the 8 technique meditations. Ahora, hoy vamos a hacer lo que llamamos las 8 meditaciones de técnica. And these meditations help you improve your meditation technique. Y estas meditaciones te ayudan a mejorar tu técnica de meditación. They're not actually meditations themselves. De hecho, no son meditaciones en sí mismas. It's like we are just building a stronger microscope, but we're not looking at anything with the microscope. Es como si estuviéramos construyendo un microscopio más potente, pero no estamos viendo nada con él. So these meditations are kind of exciting Estas meditaciones son muy emocionantes and kind of sexy, y algo sexys, but please, they are not real meditations. pero por favor, no son meditaciones reales. You are just sharpening the knife. You are not cutting the fruit yet. Solo estás afilando el cuchillo, no estás cortando la fruta todavía. Cutting the fruit is real meditation. Cortar la fruta es la meditación real. Sharpening the knife is just improving your concentration. Afilar el cuchillo es solo mejorar tu concentración. If you want to say it a different way, Si lo quieres decir de otra you manera, can say these 8 technique meditations help you reach shamatha. puedes decir que estas 8 meditaciones de técnica te ayudan a alcanzar shamatha. And shamatha literally it means peacefulness. Y shamatha literalmente significa paz. But it means the kind of perfect focus you're going to have to develop if you want to see emptiness later. Pero significa el tipo de enfoque perfecto que tendrás que desarrollar si quieres ver la vacuidad después. So personally, in my daily meditation, Entonces, personalmente en mi meditación diaria, I mix up different preliminaries. yo mezclo diferentes preliminares. Some days I feel like doing the 7 preliminaries because I like to start with my teacher. Algunos días me dan ganas de hacer los 7 preliminares porque me gusta empezar con mi maestro. And that's a very powerful karma for starting your meditation. Y ese es un karma muy poderoso para comenzar con tu meditación. But sometimes before meditation, Pero a veces, antes de meditar, I like to use these 8 technique meditations. me gusta usar estas 8 meditaciones de técnica. Sometimes I want to call them getting quiet meditations. A veces quiero llamarlas meditaciones para entrar en silencio. And the goal of these 8 is to get quieter and quieter and quieter. Y la meta de estas 8 es estar cada vez más y más y más en silencio. And then you shift to the real meditation. Y luego pasas a la meditación real. So in session 6 today, Entonces, en la sesión 6 de hoy, we're just going to practice those 8 getting quieter technique meditations. solo vamos a practicar esas 8 meditaciones de técnica para estar más silenciosos. And then in tomorrow's segment, session 7, Y en el segmento de mañana, en la sesión 7, I'll show you how to use those 8 to get into your meditation and then do a real meditation. te mostraré cómo usar estas 8 para entrar en tu meditación y luego hacer una meditación real. The picture that we use for these 8 is a picture of the sky and the sea. La imagen que usamos para estas 8 es una imagen del cielo y el mar. And you'll understand that more as we go through these meditations. Lo entenderás más a medida que revisemos estas meditaciones. These are traditionally divided into 2 sets of 4 and 4. Estas están divididas de forma tradicional en 2 grupos, de 4 y And 4. the nickname for them in
Tibetan Buddhism is Samsuk, Samsuk. Y el apodo para ellas en el budismo tibetano es Bzam Suk, Bzam Suk. Sam is short for Samten. Bzam es la abreviatura And Para Samten, Sanktan. like dhyana in Sanskrit. y Sanktan como Dhyana en sánscrito. And the word Dhyan or Zen comes from that. La palabra Dhyan o San o Zen proviene de ahí. So actually all meditations are dhyana. De hecho, todas las meditaciones son Dhyana. But the first four are together. Traditionally, they're called Samten Shi, the four meditation levels. Pero las 4 están juntas tradicionalmente. Son llamadas los 4 niveles de And meditación. as you know, if you studied the lion's dance, Y como sabes, si has estudiado la danza de león, these are divided into cause meditations and result meditations. estas están divididas en meditaciones de causa y meditaciones de Cause resultado. meditation means Meditaciones de causa if you significan do these four samtens or dhyanas over and over in this life, que si haces estas 4 Sanktan o Dhyanas una y otra vez en esta vida, many, many, many times, muchas veces when you die, cuando mueras, you could be born into what we call the form realm. podrías nacer en lo que nosotros llamamos el reino de la forma. Form is also a nickname, Forma también es un apodo and it means the realm of beings who look like superheroes. y significa el reino de los seres que parecen superhéroes. So in that realm, everybody looks like Iron Man or Thor or Wonder Woman. En ese reino todos se ven como Iron Man, Thor o la Mujer Maravilla. They have very, very beautiful forms. So it's called Ellas form tienen- realm meditation. Formas muy hermosas, así que es llamada meditación del reino de la forma. Then we go to the second set of four. Luego pasamos al segundo grupo de 4. So the whole eight are called Samsuk. Entonces las 8 completas se llaman Bzam Zuk. The Sam means the Samten, four kinds of meditation to reach the form realm rebirth of Thor and Iron Man. El Bzam significa Bzangten, 4 tipos de meditación para alcanzar el renacimiento en el reino de la forma de Thor y Iron Man. And to call the second set Suk is very confusing Y nombrar al segundo conjunto Zuk es muy confuso, because Suk means physical form. porque Zuk significa forma física, But really, those realms are Sukme, pero en realidad esos reinos son Sukmet, formless realm. reinos sin forma, And you are born without any gross physical body there. y ahí naces sin ningún cuerpo físico burdo, If you do these four meditations. si haces estas 4 meditaciones. Whether you become Thor or whether you become a person who is just a brain and no body, Ya sea que te vuelvas pobre o que te conviertas en una persona que solo es un cerebro y no tiene cuerpo. you are still in samsara. Todavía estás en samsara And there's a lot of suffering there. y hay mucho sufrimiento ahí. So we don't do these meditations to reach those two realms. Así que no hacemos estas meditaciones para llegar a esos 2 reinos. We use these meditations to get quieter and quieter and quieter so we can do a higher meditation. Usamos estas meditaciones para volvernos más silenciosos y más silenciosos y más silenciosos para poder hacer una meditación más elevada. So when you say we're trying to reach shamatha, Así que cuando dices, estamos tratando de alcanzar shamatha, it doesn't mean peace in the sense of nirvana. no significa paz en el sentido del nirvana. It means peace in the sense of perfect concentration Significa paz en el sentido de concentración perfecta and perfect quiet. y un perfecto silencio. So let's start. Así que empecemos. Take your meditation position. Toma tu posición o postura de meditación. Make sure you're comfortable. Don't start your meditation until you're really comfortable. Asegúrate de estar cómodo. No empieces a meditar hasta que estés realmente cómodo. Stomach is a little bit, lower abdomen is a little bit pushed in. La parte baja del abdomen está un poco sumida. The perfect way to do that, La mejor forma de hacerlo when you exhale, es cuando exhalas. then push a little extra air out. Saca un poco de aire adicional.
And that will also prevent problems with too much prana buildup. Y eso también evitará problemas con demasiada acumulación de prana. Shoulders back, Los hombros hacia atrás, chest out. el pecho hacia afuera, The hands come back on the legs a little bit. las manos hacia atrás. Face is calm. La cara está en calma. Many of us, when we concentrate, we scowl. Muchos de nosotros cuando nos concentramos fruncimos el ceño. So try to concentrate without scowling. I like to play music. Así que intenta concentrarse sin fruncir el ceño. A mí me gusta tocar música. When I play sitar, for example, I scowl. Cuando toco la cítara, por ejemplo, frunzo el ceño, Because I'm concentrating. porque me estoy concentrando. So during meditation, especially these 8, Así que durante la meditación, especialmente en try estas to 8, concentrate, but don't scowl. trata de concentrarte, pero no frunzas el ceño. The face is very pleasant, La cara es muy agradable, relaxed, relajada, little smile. con una pequeña sonrisa. Now, usually we start a meditation by watching our breath for about 10 breaths. Ahora, normalmente comenzamos una meditación observando nuestra respiración durante unas 10 respiraciones. But it's traditional, especially in the lion's dance, Pero es tradicional, especialmente en la danza del león, to start this meditation in a completely different way. comenzar esta meditación de una manera completamente distinta. So before you start the 8, Así que antes de que empieces las 8, we're going to listen to any subtle sounds in this room. vamos a escuchar cualquier sonido sutil en esta habitación. It might be the sound of a few cars outside. Podría ser el sonido de algunos coches allá afuera. It might be the sound of some family members in your apartment. Podría ser el sonido de algunos miembros de tu familia en tu casa o apartamento. The sound of a refrigerator is very typical in most houses. El sonido del refrigerador es muy típico en la mayoría de las casas. In this room right now, En esta habitación, at the Sedona ahora College mismo, of International Management en el Sedona College of International Management and the headquarters of ACI, y la sede de ACI, we have an air conditioning going right now. tenemos el aire acondicionado funcionando justo ahora. So whatever sound you have available in your place, Así que cualquier sonido que tengas disponible en tu casa, please put your mind on that sound. pon tu mente en ese sonido. I enjoy the image of putting my head on a pillow. Disfruto la imagen de colocar mi cabeza en una almohada. When I put my head on my pillow at night, I so enjoy that moment. Cuando pongo mi cabeza en mi almohada por la noche, disfruto tanto ese momento. And the head goes down to the pillow, Y la cabeza baja hasta la almohada and it stays there. y se queda ahí. You don't raise your head, put it back, raise your head, put it back, raise your head, but you don't do that. No levantas la cabeza, la acuestas, la levantas, la acuestas. No haces eso en So realidad. for this sound meditation, before we do the 8 technique meditations, Así que para esta meditación en el sonido, antes de que hagamos las 8 meditaciones de técnica, please relax your mind on that sound in your room like you are putting your head on a pillow and leave it there. por favor relaja tu mente en ese sonido en tu habitación, como si pusieras tu cabeza en una almohada y déjala ahí. Here we go. Stanley and I will Aquí put our vamos. mind on the air conditioning. Stanley y yo nos concentraremos en el aire acondicionado. Again, personally, I like to time the parts of my meditation. Personalmente me gusta tomar el tiempo de las partes de mi meditación. I might do 10 breaths on each part or 20. Podría ser 10 respiraciones en cada parte, o quizás 20. People ask me, isn't that a distraction when you think about your breath when you're supposed to think about the air conditioning? La gente me pregunta, ¿no es eso una distracción cuando piensas en tu respiración? But if you practice meditation every day, Pero si practicas la meditación that todos 10 los breaths días, becomes natural to you.
Las 10 respiraciones se vuelven naturales para ti and it won't be a distraction. y no serán una distracción. Okay, here we go. Aquí vamos. Try to keep your mind on the sound. Intenta mantener tu mente en el sonido. Now we're going to go into the first of the 8 technique meditations. Ahora vamos a entrar en la primera de las 8 meditaciones de técnica. And please put your mind on your heartbeat. Por favor, pon tu mente en el latido de tu corazón. For me, it feels like I'm in my head and I'm kind of feeling my heartbeat in my chest. Para mí es como si estuviera en mi cabeza y como si sintiera el latido de mi corazón en mi pecho. And I'm not inside the heart, I'm just observing the heart. Y no estoy dentro del corazón, solo lo estoy observando. If you meditate a lot, and if you have a quiet place to meditate, you can follow your heart beat, the pulse in your ears. Si meditas mucho y si tienes un lugar silencioso para meditar, puedes seguir los latidos de tu corazón, el pulso, justo en tus oídos. So here we go. Aquí Relax. vamos. Relájate. Don't rush. No te apresures. Just have fun. Diviértete. Please remember to push the breath out at the exhale. Recuerda empujar la respiración hacia afuera en la exhalación, At the end of the exhale. al final de la exhalación, Until your lower abdomen tightens very slightly. hasta que la parte inferior del abdomen se apriete, muy ligeramente. All throughout these meditations. A lo largo de estas meditaciones, Okay, let's focus on our heartbeat and try not to think of other things. enfoquémonos en nuestros latidos e intentemos no pensar en otras cosas. These 8 meditations are described as dropping the last level and moving up to the next level. Estas 8 meditaciones se describen como dejar el nivel pasado y subir al siguiente. Each level is more quiet than the last level, higher quiet. Cada nivel es más silencioso que el nivel anterior, más alto. Un silencio más elevado. So you almost consciously say, I'm gonna stop listening to the air conditioner and I'm gonna move up to a quieter heartbeat. Así que casi conscientemente dices, voy a dejar de escuchar el aire acondicionado y voy a subir a uno más silencioso. So try to stay on the heartbeat and try not to listen to the air conditioner anymore. Así que trata de quedarte en el latido del corazón e intenta ya no escuchar el aire acondicionado. You should feel like you're getting quieter and quieter. Deberías de sentir que te estás volviendo cada vez más silencioso.
Now we're going to go even more quiet. Ahora vamos a estar aún más callados. The second of the 8 technique meditations. La segunda de las 8 meditaciones de técnica. Let's go inside our heart. Vamos dentro de nuestro corazón. We will still be listening to the heartbeat, Seguiríamos escuchando los latidos del corazón, but it will feel like the walls of our little meditation room are beating because we're inside the heart. pero se sentirá como si las paredes de nuestra pequeña sala de meditación estuvieran latiendo porque estamos dentro del corazón. Now the inside of the heart is kind of wet and gooey. Ahora, dentro del corazón es un poco más húmedo y pegajoso, But for this meditation, pero para esta meditación you have to imagine that inside the heart is a lovely, elegant meditation room. tienes que imaginar que dentro del corazón hay una encantadora y elegante sala de meditación. Sunlight is coming through the windows. La luz está entrando por las ventanas. You have a very comfortable meditation seat. Tienes un asiento de meditación muy cómodo. It's super quiet, but the walls around you, the heart walls, are beating. Es muy silencioso, pero las paredes a tu alrededor, las paredes del corazón están So latiendo. now drop down from your head Así que ahora baja tu cabeza and enter your heart. y entra a tu corazón. And let's stay in that more quiet place Y permanezcamos en ese lugar más silencioso, with the heart beating around us. con el corazón latiendo a nuestro alrededor. Now we'll go to the third technique meditation, the third part of the form realm meditation. Ahora iremos a la tercera parte de la meditación de técnica. And imagine there's a meditation room at the center of your meditation room. E imagina que hay una sala de meditación en el centro de tu sala de meditación. I like to think of it like a very expensive apartment on the top of a tall apartment building. Me gusta pensar que es como un apartamento muy caro en la parte superior de un edificio alto de And all the departamentos. windows are glass. Y todas las ventanas son de cristal. And there's a room at the center of the apartment. Y hay una habitación en el centro del departamento. And I go into that room Y entro en esa habitación and I close the door. y cierro la puerta. There's still some sunlight coming in. Todavía hay algo de luz solar entrando. And it's still a beautiful, elegant room with good air. Y sigue siendo una hermosa y elegante habitación, con buen aire. But the heart beating in the walls, Pero el corazón que late en las paredes, now it sounds very far away, very faint. ahora suena muy lejos, muy débil. Okay, here we go. Aquí vamos. To the meditation room at the center of the heart. A la sala de meditación en el centro del corazón. Even more quiet. Aún más silencioso.
Now I'd like you to imagine a small table at your side. Ahora me gustaría que te imaginaras una pequeña mesa a tu lado, Inside this inner room of the heart. dentro de esta habitación, dentro del corazón. And sitting on that table is a small pot of sugar. Y encima de esa mesa hay una pequeña azucarera, White sugar. azúcar blanca. And you lift off the lid of the sugar pot. Y levantas la tapa de la azucarera And with the third finger of your left hand, y con el tercer dedo de tu mano izquierda you just touch the sugar slightly. solo tocas el azúcar ligeramente And you lift the finger out. y levantas el dedo And there's a few grains of sugar on the tip of your finger. y hay unos pocos granos de azúcar en la yema de tu dedo. Focus on one of those grains of sugar. Concéntrate en uno de esos granos de azúcar And then think to yourself, y luego piensa para ti mismo: oh, I would like to be inside that sugar crystal. me gustaría mucho estar dentro de ese cristal de azúcar. It's super quiet. Es muy silencioso. It's also super anonymous. Who's going to find you in the whole room inside a sugar crystal? Y también es súper anónimo. ¿Quién te va a encontrar en toda la habitación dentro de un cristal de azúcar? In the whole world, in the whole universe, it's a tiny, 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 tiny little place. En todo el mundo, en todo el universo, es un lugar pequeño, pequeño, pequeño. If I go inside there, I will be super quiet. Si entro ahí, estaré súper callado. No one would ever find me there. Nadie me encontraría nunca ahí. So imagine you're opening a door into the sugar crystal. Así que imagina que estás abriendo una puerta de cristal, de azúcar. And you kind of squeeze your mind through that little door. Y como que comprimes a tu mente a través de esa pequeña puerta. Then you're very surprised. Inside, it's a third meditation room, very kind of large and very comfortable. Luego te sorprendes mucho. Dentro hay una tercera sala de meditación. Es algo amplia y muy cómoda. Light is coming in through the edges of the crystal. La luz está entrando por los bordes del cristal. And you sit down and meditate inside there. Y te sientas y meditas ahí dentro. If someone came into your main meditation room at this moment, in your house, Si alguien entrara en tu sala de meditación principal en este momento, how could they ever bother you? You are in a single, it's like you are in a single atom in a huge room. ¿cómo podría alguien molestarte? Estás en un solo... Es como si estuvieras en un solo átomo en una habitación enorme. So let's go inside Así que entremos and meditate very, very quiet inside. No more heartbeat at all. y meditemos muy, muy silenciosos en el interior. No hay más latidos en lo absoluto. Oh, now let's take a challenge. Ahora tomemos un reto. The fifth of the 8 technique meditations, En la quinta de las 8 meditaciones de técnica, which is the first of the formless realm meditations, es la primera de las meditaciones del reino sin forma. we take a challenge. Aquí tomamos un desafío.
Can you fit the whole Pacific Ocean inside of that sugar crystal? ¿Podrías poner todo el océano Pacífico dentro de ese cristal de azúcar? So now you become the Pacific Ocean. Así que ahora conviértete en el océano Pacífico. You are thousands of miles wide. Tienes miles de kilómetros de ancho. You are a few miles deep. Tienes algunos kilómetros de profundidad. You cover a good part of the whole world. Cubres una buena parte del mundo entero. And Pacific Ocean, Pacific means peaceful. Y el océano Pacífico, Pacífico significa que está en paz. So you are this deep, peaceful, blue ocean. Así que eres este profundo y totalmente silencioso océano Totally azul, silent. completamente silencioso. Let's go even bigger and broader. Vamos ahora más grandes y más amplios. Let's add the whole blue sky to the blue water. Agreguemos todo el cielo azul y el agua azul. This is the picture we used for this meditation. Esta es la imagen que usamos para esta meditación. I am the entire blue sky, Yo soy todo el cielo azul and I am the entire blue Pacific Ocean. y yo soy todo el océano Pacífico azul. I stretch from the bottom of the ocean to the top of the sky. Yo me extiendo desde el fondo del océano hasta la cima del cielo, Totally peaceful, totalmente totally pacífico, calm. totalmente calmado. What could be more quiet than that? ¿Qué podría ser más silencioso que eso? What if I just turned my whole mind off like a light? ¿Y si apagara toda mi mente como una luz? It's actually, technically, it's not possible. En realidad es técnicamente But imposible, let's pretend. pero finjamos. I'm going to turn my mind off like a light. Voy a apagar mi mente como una luz. And this will be more quiet than anything before. Y esto será más silencioso que nada más, Like completely unconscious. como completamente inconsciente. Watch your mind. Observa tu mente, Keep it super quiet. No talking in the mind at all. manténla súper silenciosa, ninguna conversación en la mente en lo absoluto. If a thought comes through, Si algún pensamiento llega, if some random image comes through, si alguna imagen aleatoria llegara, if some interruption from the outside comes into the mind,
Si alguna interrupción del exterior viniera a la mente, go to it enfréntala and block it. y bloquéala. Tell it to shut up. Dile que se calle, Push it out of the mind. sácala de la mente. Okay, here we go. Aquí vamos. Now we're going to go to meditation level 8, Ahora vamos a ir al nivel 8 de meditación, the highest level of the formless realm meditations, which lead you to the formless realm if you do them a lot in this life. el nivel más alto de las meditaciones del reino sin forma, que te llevan al reino sin forma si las haces mucho en esta vida. Now I'm also going to shut up the part of my mind which is watching my mind to see if my mind is thinking about anything. Ahora también voy a callar la parte de mi mente que está observando mi mente para ver si mi mente está pensando en algo. Now if random thoughts or ideas come through my mind, Ahora si pensamientos o ideas aleatorias pasan por mi mente, no one will be there to hear them, nadie estará ahí para escucharlas, which is a deeper, quiet place. el cual es un lugar más profundo y silencioso. Nobody even watching. Nadie está ni siquiera Let's try. vigilando. Vamos a intentarlo. Now let's dedicate the meditation, Ahora vamos a dedicar la meditación. these 8 technique meditations, Estas 8 meditaciones de técnica, just with a wish in your heart that all the people in the world would find this kind of peace and quiet. solo con un deseo en tu corazón de que toda la gente en el mundo encuentre este tipo de paz y silencio. Slowly open your eyes. Abre lentamente los ojos. Take a stretch. Estírate See you tomorrow in the next session. y nos vemos mañana en la próxima sesión.